día hoy maravilloso porque estaba viendo en el final de la alabanza, había una mezcla de emoción, alegría, gozo, lo que la palabra definiría como plenitud de gozo. Y yo decía, qué bueno que el Espíritu Santo está obrando de esta manera, pues está disponiendo a cada uno de ustedes para tener su corazón abierto. Pero por sobre todas las cosas veía el poder de Dios manifestándose para fortalecernos, para decirnos, aquí estoy con ustedes. En ningún momento me he ido, siempre estoy con ustedes. Porque estamos pasando por tiempos difíciles. Podemos decirlo de mayor a menor o de menor a mayor, como usted quiera, en el país, en nuestras vidas, en nuestra familia, en el trabajo, en la familia, en nuestro país, en la iglesia. Tiempos difíciles. Y ayer estaba leyendo un comentario político, pero rescaté, yo como siempre tomo lo que sirve, como dice la palabra, ¿no? Escudriñalo todo y retén lo bueno. Y me quedé con la frase que decía que ante un problema había que discernir cuál era el problema para ver lo que teníamos que hacer, porque la palabra problema en general incluía tanto una tormenta como un incendio. Y decía, pero en el caso de una tormenta hay que refugiarse, en el caso de un incendio hay que combatirlo. Entonces, el problema que cada uno puede tener, primero tendríamos que discernir qué es una tormenta o un incendio para ver si lo combatimos o nos cubrimos, ¿verdad? Y lo curioso es que hay casos en los cuales la tormenta de uno es el incendio de otro. Y estamos mano a mano. Y eso significa que uno debería cubrirse y el otro debería combatirlo. Y dije, pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿Dónde está el punto en el cual nuestra forma de ser permite que esto suceda? Que tengamos una tormenta y para uno sea un incendio, para el otro sea un problema, que para uno sea un tormento, para uno sea un incendio. Que ambos tengamos que hacer algo y que a lo mejor hacemos lo equivocado. Nos cubrimos del incendio y combatimos la tormenta, lo cual ambas cosas son imposibles o inútiles. Y como siempre buscando en la palabra de Dios, Señor, Señor, ¿por qué estas cosas pasan? Les voy a leer un pasaje que está en 2 Corintios capítulo 4, versículos 6 al 10. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra, 2 Corintios capítulo 4, versículos 6 al 10. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Amén? Dios resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en Jesucristo. El versículo 6. Dios resplandeció en nuestros corazones.
para que tengamos una iluminación en el conocimiento de su gloria en Jesucristo. Y eso es lo que somos nosotros, hermano. Aquellos que tenemos un resplandor dentro nuestro, dado por Dios, para que seamos iluminados en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y conocer al Señor Jesucristo no solamente es conocer la vida del Señor Jesucristo, es entender lo que el Señor Jesucristo y es entender, comprender y poner en práctica lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Porque el Señor Jesucristo fundamentalmente, además de venir a darnos una salvación eterna, vino a enseñarnos una forma de vivir, una manera nueva. Vino a revolucionar un mundo que estaba perdido en delitos y pecados. Y Él dijo, esto es lo que hay que hacer. Y dio el ejemplo. Mostró el camino. Enseñó para que enseñemos. Y uno piensa que enseñar, recibir la enseñanza para enseñar es transmitírsela al que tengo al lado. No solamente eso es enseñar lo que el Señor nos enseñó, sino también mostrarle aún hasta el más incrédulo la manera de ser que tenemos a través de la gloria que es en nosotros por Cristo Jesús. Somos distintos porque hemos sido educados en una palabra que fundamentalmente habla de vida, de rectitud, de lealtad, habla de fidelidad, una palabra que nos habla de tener que ser como Él fue, no como nosotros queremos, o como a nosotros nos gusta, o como nosotros quisiéramos que sean las cosas porque a mí me gusta de esta forma. No, lo que está dentro nuestro es un tesoro puesto por Dios que refleja la gloria de Dios a través de Jesucristo. Es el conocimiento de la palabra de Dios para que la pongas por obra. Por eso dice, es un tesoro. Pero lo que viene después es terrible. Un tesoro en vasos de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Qué triste, ¿no? Bueno, pero no, a lo mejor no es tan triste, pastor, porque fíjese que lo que está diciendo es que somos vasos de barro, pero Dios nos hizo de barro. Así que lo que está diciendo es que ese tesoro está puesto en cada uno de nosotros, que somos criaturas hechas por Dios del barro. ¿Correcto? Pero a lo mejor también está diciendo que somos criaturas hechas por Dios del barro, fácilmente quebrantables, fácilmente rompibles, muy fáciles de romper con un solo golpe, frágiles, por naturaleza, porque somos de barro. Si sos hechura de Dios verdaderamente, tenés que saber que sos hechura de barro, por lo tanto sos frágil. Entonces el apóstol que está poniéndonos en esa evidencia nos está diciendo, miren, el tesoro que tenemos es grande, es maravilloso, porque es iluminación del conocimiento, pero está en un tesoro, en un vaso de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Él y no de nosotros. Y acá es donde nos pone en perspectiva. Hermano, nosotros somos de barro, pero toda la excelencia es de Dios. Si vos ves algo que sobresale en una persona, es porque Dios está obrando en ese momento en esa persona. Si vos ves que alguien está teniendo una obra maravillosa, es porque Dios a través de él está haciendo lo que vos estás viendo. No somos nosotros, de ninguna manera, sino Dios. Porque nosotros, en general, como dice acá, estamos atribulados, estamos en apuros, estamos perseguidos, estamos derribados. Pero el apóstol enseguida dice, pero miren que no están angustiados, no están desesperados, no están desamparados, no están destruidos.
Para cada cosa que parece que está mal, el Señor dice, pero mirá que no estás tan mal. Vos pensás que estás mal, pero no estás tan mal. Lo que sucede es que somos vasos de barro. Entonces, la clave está en el vaso de barro. Por eso les dije, tenemos una tormenta, tenemos un incendio. ¿Qué hacemos? Nos cobijamos, nos cubrimos, lo combatimos. Pero siempre la excelencia tiene que ser de Dios, tenemos que saber cómo movernos. Miren, en el libro de Jeremías está la palabra tan conocida de el alfarero. Y es muy interesante porque, discúlpenme, pero hay como un virus que está atacando a muchos, algunos con tos, como el hermano de mi esposa, a mí con un resfrío tremendo, otros afónicos. Pero lo importante es que la palabra de Dios sea dada. Les decía, en el libro de Jeremías nos narra la historia del alfarero, donde Dios le dice a Jeremías, anda a casa del alfarero y mirá lo que está pasando. Dice que el alfarero Jeremías fue, miró, y vio que el alfarero trabajaba sobre la rueda. ¿Vieron? Con el barro uno pedalea, la rueda da vuelta y uno la va formando. Y dice textual, Jeremías 18:4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y le hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. ¿Amén? Bien interesante. La tenía en su mano, la estaba moldeando, estaba trabajando con ella. Está poniendo todo su esfuerzo, su empeño. Hermano, Dios hoy está trabajando con alguno de nosotros o con todos. Está poniendo su mejor empeño en hacerlo. ¿Sí? Y dice, se echó a perder en su mano. No dice se rompió, el alfarero la rompió. No, se echó a perder. En las manos mismas del alfarero se echó a perder. Se destruyó sola. Vuelve al barro. Estaban haciendo una vasija para tener un contenido, un tesoro. Y sin embargo, ese destino se frustró solo, porque la vasija se deshizo en las manos del que lo estaba haciendo. Y volvió al barro. Y dice que el alfarero volvió a hacerla, como a él le pareció. La volvió a hacer, como él quiso, porque el alfarero tenía el dominio de la situación. Entonces vino palabra del Señor, y en el versículo 6 dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Quiere decir que estamos en las manos de Dios en este momento porque somos barro que está siendo moldeado para la voluntad de Dios. Pero tenemos la capacidad tremenda de deshacernos aún en la mano de Dios para volver al barro. Y el Señor dice, ¿no puedo hacer yo lo mismo que ese alfarero? Y está hablando de la situación completa, no solo de la restauración. Porque muchos se han destruido en la misma mano de Dios. Y el Señor está dispuesto a restaurarlos conforme como Él quiera.
La pregunta ¿es una tormenta o es un incendio? ¿Tiene que buscar refugio o combatirlo? ¿Qué causó que se volviera al barro? ¿Por qué se rompió? ¿Cuántas vasijas más va a romper al caer? Como dice el tango, cuesta abajo en mi rodada. ¿Cómo hará Dios para volverla a ser según Él le parezca? Y era una vasija para contener un tesoro. Y ahora está de vuelta en el barro. Hermano, el tema es que antes que se declare la emergencia, tormenta o incendio, los verdaderos creyentes que estamos dejando que Dios nos moldee, siempre tenemos que buscar primeramente la cobertura. Por si viene tormenta, ¿viste? Y la cobertura es de Dios. Yo estoy seguro, que cuando dejamos de tener la cobertura por lo que pueda pasar y damos un paso fuera de esas alas que nos protegen, provocamos un incendio. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? No nos dimos cuenta que era una cobertura para todo. Y pensamos que fuera de eso éramos suficientes. Porque tenemos un tesoro, pero en vaso de barro. Si no dejamos que el alfarero siempre esté trabajando, se rompe. Se rompe. No, pastor, pero mire que hay momentos en los cuales la vasija queda terminada y entonces no tiene más problema. Bueno, mira, eso es relativo. Porque pensar que uno está siendo un producto terminado, hablemos en términos mercantiles, es un error muy grande. Yo creo que el Señor todavía tiene mucho que hacer con mi vida. Pero no porque yo quiero ser más de lo que soy. Al contrario, porque yo creo que tengo más cosas que tiene que eliminar Dios de las que ya eliminó. Y eso no es ser más grande, es darme cuenta de que como hombre que soy, hay cosas que yo daba por buenas antes y ahora, a pesar de ser un siervo de Dios, me doy cuenta que están mal. Porque siempre hay tiempo de perfeccionarse en el camino de Dios, porque Dios es el perfecto y santo. El Señor nos dijo, seréis santos porque yo soy santo. Y es una tarea que tenemos que hacer, alcanzar la santidad. Y eso es un día a día, un mano a mano con Dios. Señor, ¿qué más hay que no te guste? Y el Señor te lo va a mostrar. ¿Qué significa esto? Que nunca hemos llegado ni vamos a llegar hasta el último día cuando le veamos a Él. Esto significa que el camino del Señor es un camino para andar. No para decir, aquí estoy, miren qué maravilloso. Y de acá para allá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el resto del camino? ¿Ya está hecho? ¿Esta es tu estación final?
Interesante. ¿Vieron que hay un dicho que dice, ve de Nápoles e dopo morire? ¿Saben lo que significa? Yo no lo podía creer cuando lo... Los que llegan a Nápoles, ¿sí? Y uno dice, llegamos a Nápoles, ahora morimos por lo lindo que es. No, ¿saben lo que quiere decir? Que la estación que sigue se llama morire. Ve de Nápoles e dopo morire. Tomalo, porque esto es para vos. ¿Creíste que llegaste? No, todavía te falta. Hay una estación más. O 2, o 3, o 5, o 10. Había un siervo, esto está en Segunda Reyes. Pues ya que hablamos de vasijas, vamos a hablar de vasijas. Un siervo en el cual la mujer lo describió. Tu siervo te sirvió bien. Tu siervo te sirvió bien. Pero murió. Bueno, puede pasar a nosotros, a cualquiera. El punto es que esta mujer le dice al profeta, pero vinieron los acreedores a pedir mis 2 hijos para saldar la deuda, para que ellos sean sirvientes de los acreedores. Vasija en manos, tesoros en manos, en vaso de barro. Era un siervo. Y la pregunta es que muy poco se lo hace, porque todos hablan del aceite, de la vasija, de la viuda. ¿Qué hizo ese siervo para tener tremenda deuda? Que cuando él muere, los acreedores van y le dicen a la viuda, dame tus hijos para pagar la deuda. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con esa vasija de barro en el cumplimiento de su ministerio? ¿Se rompió por completo? Se destruyó. Y destruyó todo lo que la rodeaba. Tremendo. Tremendo. ¿Cómo Pablo no va a decir, mire que este tesoro que todos tenemos está en una vasija de barro, fácilmente rompible y corrompible? Y era una vasija que estaba en manos del alfarero, y se deshizo. Y la respuesta del profeta es maravillosa. Porque le dice, ¿qué tenés en tu casa? Aceite. ¿Cuánto? No, solamente una tinaja. Hace una cosa. Busca todas las vasijas vacías que encuentres. Y vos, de la vasija que tenés de aceite, volcá en las que tengas y después venime a ver. Y así hizo la mujer. Con una vasija, agarró otra vasija, la llenó, miró, le llamó la atención, todavía quedaba. Agarró otra vasija. No había más vasijas en la casa y miraba y todavía había aceite. Le dijo a los hijos, traigan todas las vasijas que puedan. Fueron los hijos, trajeron vasijas, llenaban las vasijas con aceite. Entonces llegó un momento en que se volvieron a acabar las vasijas y la mujer le dijo, traigan más. Y la palabra de Dios dice que cuando los hijos le dijeron, no hay más vasijas, en ese momento se acabó el aceite. Entonces la viuda fue a ver al profeta, el profeta le dijo, muy bien, vendé las vasijas con aceite y con lo que recaudes, paga la deuda y con lo que sobre, viví vos y tus hijos. ¿Cuál es la historia que quiero rescatar de todo esto?
Hermano, a esa vasija que se había roto en la mano del alfarero y que había generado una deuda tremenda, Dios le hizo de vuelta en otras vasijas, pero fundamentalmente porque había un poco de aceite en la casa todavía. Y ese aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo, es aquel que está regenerando las vasijas que quedaron en la casa. De tal manera regeneró las que quedaban en la casa, que se terminaron las que estaban en la casa cuando fueron llenas, y entonces al ver que había más aceite pero faltaban vasijas, fueron a buscar vasijas, y el aceite del Espíritu Santo siguió llenando las nuevas vasijas que se agregaban, porque era necesario que aquella viuda que estaba desconsolada fuera entendiendo que el poder de Dios seguía con ella, porque ella estaba en las manos del alfarero. Porque aún siendo ella también una vasija de barro, en ningún momento dudó de quién es el que está moldeando la obra. Así que, hermano, estamos en este momento nosotros esperando que el Señor nos llene la vasija, que quizás la tenemos vacía, o por la mitad. O a lo mejor hoy se te ha quebrado la vasija porque has recibido una noticia o has tenido un dolor. O hace semanas que estás dudando de si es lo correcto y te estás destruyendo en la mano del alfarero, volviendo al barro. El Señor te dice, no lo permitas, porque yo estoy trabajando contigo para que contengas un tesoro. Y ese tesoro es el resplandor de la gloria del cielo en Jesucristo, que quiere estar en tu corazón. Y tu corazón es la vasija que está siendo moldeada. No dejes que se rompa, no dejes que se quiebre, no dejes que se caiga, no permitas que la golpeen. Hermano, fortalecete, porque como dice la palabra, parece que estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Parece que estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Parece que estamos perseguidos, pero nunca estamos desamparados. Parece que estamos derribados, pero no estamos destruidos. Estamos en las manos del alfarero para contener aceite hasta que sobreabunde. Porque el desafío es este hoy, hermano. El Señor llenará tu vasija hoy, para que otra sea llena mañana con lo que fluya de la tuya. Y esto es para cada uno de nosotros. Esto es para la iglesia. Esto es para el país. Preparémonos para que no seamos rotos, sino al contrario, nuestra vasija va a rebosar de aceite, lleno de bendición, porque estamos siendo hoy fortalecidos para que la gloria de Dios resplandezca a través nuestro y se vea la gloria de Jesucristo. ¿Ustedes lo creen? ¿De verdad que lo creen? Dale fuerte el aplauso a esta palabra, que es la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria! Bendito sea el Señor.